Vamos a hablar esta noche de sustituciones amorosas. Bien. Es decir, de personas que se han disfrazado de otras o directamente por arte mágica o por su poder de dioses han tomado redondamente la forma de otro señor para enamorar a la mujer de este tipo. ¿Para qué Una sirve? sustitución. Muy bien. Tenemos algunas, 3 nada más, Bueno. de distintos mitos. Y el primero es de la India. Atención. El Ramayana contiene un episodio donde se cuenta, con bastante pudor además, el pecado de Indra. Indra era el dios del firmamento, en cuyas manos estaban el trueno y el relámpago, y por cuya voluntad caían las lluvias. Imagínense, Claro. era un tipo muy prestigioso. Pesado. Un dios del trueno y la lluvia era un macanudo. Sí, fenómeno. claro. Indra andaba siempre montado en el elefante Airavata. ¿Qué hace? Hay como un programa del hipódromo de los dioses de la India y sus correspondientes montas. Bueno, Indra montaba al elefante Airavata, así como Vishnu montaba al pájaro Garuda. Bien. Y nadie diga nada. No. En alguna oportunidad, Indra quiso seducir a la esposa de un funcionario llamado Gautama, casualmente. Igual, mire usted. Digo, el mismo apellido que el Buda. Sí, Siddhartha Gautama. La mujer se llamaba Ahalya. Ahalya. ¿Cómo me gustaría tener una novia llamada Ahalya? Hola, Ahalya. Bueno, era hermosa, estaba fenómeno. Para seducirla, el dios Indra tomó la forma del sabio Gautama. Descendió a la tierra y directamente convertido en Gautama, fue a ver a la mina. ¿Qué hace? Soy Gautama. Bueno, convertido en este hombre, Indra tenía la esperanza de unírsele a la mujer. Claro. O de unírsela. No, de unírsele. Perdón. Sí. Cuenta la historia que Ahalya se dio cuenta de que la persona que se había presentado era Indra, que no era su marido. ¿Por qué se dio cuenta? Se dio cuenta porque vio al elefante Airavata estacionado en la puerta. Sí. Me imagino yo. Es así. Habrá dicho, este es Indra. Con razón. Pero se hizo lautaria, no dijo nada, Ajá. y se unió al dios lo más contenta. ¿Cómo son? Y en todo caso habrá pensado que si se descubría una supuesta falta, podría explicar tranquilamente que había sido engañada. Ay, yo que sabía, ¿viste? Bueno. En eso, en lo mejor del asunto, Sí. ¿quién aparece? No me digas. El verdadero Gautama. Entró y se encontró nada menos que con él mismo. Dele con la esposa. Debió ser una impresión formidable, ¿no? Bueno, ahora bien, en el mismo momento en que fue descubierto, Sí. el dios Indra volvió a su forma inmediatamente. Uy, Dios. Y entonces el verdadero Gautama se enojó y profirió una maldición sobre el dios y su esposa. Los maldijo, lo maldigo, qué sé yo. Y a consecuencia de esta maldición, Indra perdió su virilidad. No. Y Ahalya fue condenada a vivir invisible durante muchos años en un bosque. Es decir, la maldición fue esta. Conforme a esta maldición, tú, Indra, perderás la virilidad. ¿Y a quién más? El En cuanto a ti, esposa mía, vivirás invisible durante muchos años en un bosque. Listo. Después Rama, otro señor, pesado. Sí. la encontró y la ayudó a ser visible otra vez. Poco a poco la fue visibilizando. Muy bien. No es fácil, ¿eh? ¿No? Pero es propio de un poeta eso. Claro. Hacer visible lo invisible. El poeta se encuentra con una mujer que nadie ve y él empieza a fuerza de rimas, a fuerza de música, a fuerza de juicios acerca de la condición humana, Claro. a hacerla visible. Y está muy bien. Otra visión de este mismo maleficio cuenta que Indra fue obligado a llevar 1000 marcas sonrosadas en su cuerpo, que es bastante preferible a la pérdida total de la virilidad. Vamos directamente a los mitos griegos. Segunda sustitución, segundo piola. Había un rey, Salmoneo de Tesalia, allí donde había buenos caballos, Señor.
que bueno, se las daba de Dios, se disfrazaba de Zeus, recorría las calles cargado de cacharros de bronce atados a su carro para imitar el trueno. ¡Ay, el trueno, el trueno! Botellero. Y no hacía nada porque estaba apagado. Bueno, al mismo tiempo tiraba al aire unas flechas encendidas, algunas de las cuales caían y quemaban a sus infortunados súbditos, ya que se sabe que era rey. Entonces tenían la ilusión de que estas flechas eran confundidas con los rayos de Zeus. Al final Zeus se cansó y lo reventó con un rayo, pero de verdad. Ahora bien, este salmoneo tenía una hija hermosa llamada Tiro. ¿Cómo se llama usted? Tiro. Sí, pero ¿cómo se llama? La muchacha se había enamorado de un río. Del río Enipeo, o más bien de su personificación. Bueno. Vagaba entonces día tras día por las orillas del río, llorando su soledad. Pero el dios fluvial Enipeo, a pesar de sentirse halagado e incluso divertido por la pasión que desataba, no le daba bolilla. Sí. ¿Vio cómo son los ríos que se hacen los interesantes? Pero claro. Bien. Cuenta Robert Graves que un día el dios Poseidón, el dios del mar, decidió aprovecharse de esta situación. ¿Vio cómo era la cosa, eh? Sí. Que él daba tiro, ahí, cacaracá, kikiriki, cocorocó al río, y el río nada. Tomó la forma de Enipeo. Fácil para Poseidón. Fácil para el dios del mar tomar la forma de un río, es un juego de niños. E invitó a Tiro a un encuentro. Cuando ella se puso a ti, digo, se presentó. Ajá. Poseidón la sumió en un sueño mágico, como tantos. Mientras tanto, una enorme ola se levantaba como una montaña para ocultar esta fechoría. ¿Cuál? Esta. Y así Poseidón la amó. Bueno, bien. Así cualquiera, ¿no? Claro, qué peor. Anda. Si haces tantos fuegos artificiales, Sos Dios. que una ola, que un sueño profundo, así no hay mina que se me resista. Cuando Tiro se despertó, Poseidón le dijo que tendría estupendos mellizos, hijos de un padre mejor que un simple río. Y esos hijos fueron Pelias y Neleo. La última historia es de China, figura en el libro de las historias extraordinarias, citadas por Gambao. Es un libro del siglo VI. Y esta historia dice así. Yu Ding era un hombre extraordinariamente hermoso. Bueno. Gracias. Tenía un puesto alto en la administración. En aquella localidad vivía la familia Zhu. La hija menor era hermosa como ninguna otra mujer de la región. Un día los Zhu tuvieron una visita inesperada. ¿Quién es? Era el funcionario Yu Ding, aquel que era un hombre extraordinariamente hermoso. El padre lo trató con gran cortesía y estuvo agasajándolo largo tiempo. Al terminar la reunión, le rogó que no se fuera a su casa porque ya se había hecho muy tarde. Le pidió también que lo honrara durmiendo bajo su techo. Yu Ding aceptó, pero inmediatamente le habló con franqueza a Zhu y le dijo que su hija le había parecido muy bella, que estaba enamorado y finalmente, ya jugado, preguntó si no podía quedarse con la mina durmiendo hasta el día siguiente. Esos son funcionarios. Esos son huéspedes. El padre, ofendido un poco por lo inmoral de la propuesta, pero considerando el gran prestigio y el poder de Yu Ding, aceptó la propuesta. Y a la hija le gustó. Le gustó el funcionario Yu Ding, que era un hombre hermoso. Así que durmieron juntos toda la noche. Anduvieron durmiendo toda la noche. A partir de entonces, a Yu Ding se le dio juego de seguidilla y empezó a ir cada tanto a morfar a la casa de los Zhu. Y entre vinos y salamines, Yu Ding se quedaba polillando con la hija menor de Zhu. Un día incluso, el funcionario le declaró a Zhu que a modo de agradecimiento, incluso creo que fue así,
A ver. Sue abrió la puerta de la habitación de la hija Sí. y estaba el funcionario ahí medio abrazado, tapándose con las cobijas, y de ahí le dijo: a modo de agradecimiento, puedo ayudarlo con cualquier tema en que la administración pueda molestarle. Ya está, claro. Listo, váyase. Y un día el señor Zhu fue convocado por el Estado por una deuda. Entonces se acordó de aquel ofrecimiento que le había hecho Yu Ding y lo fue a buscar para pedirle ayuda. Lo fue a buscar al lugar donde trabajaba Yu Ding. En cuanto se presentó, la respuesta del funcionario fue la siguiente: ¿cómo se atreve a pedirme ayuda si yo no lo he visto nunca en mi vida? Uy. El señor Zhu, estupefacto, le contó con todo detalle en qué circunstancias lo qué había fea visto. manera de hablar. Mire, usted viene siempre a mi casa, qué sé yo, a policía con mi hija, en fin. El funcionario lo miró con mucha extrañeza y finalmente le dijo: si vuelvo a aparecer por su casa, máteme. Pocos días más tarde, Yu Ding se presentó en la casa del señor Zhu y el señor Zhu lo amenazó de muerte. En pocos instantes, Yu Ding dejó de ser Yu Ding. Primero fue otro señor Zhu, después fue un tigre, después fue zorro, fue perro, fue grito y se disolvió en el aire. El verdadero funcionario Yu Ding nunca se interesó por la hija de Zhu, que sufrió mucho. Fin de la historia. Linda historia, buena historia. Me gustó esta última y me gustó entender que en todos los casos que contamos se trata de una sustitución descendente. Fíjese que todos se han hecho pasar por algo menos. Van a menos, claro. Claro, de lo que en realidad eran. Un dios se hace pasar por un funcionario. Sí. Y todo así. Yo creo que de ese modo a muchos de nosotros les hubiera ido bastante bien. No sé, yo prefiero perder a una mujer por tratar de ser mejor. Claro, es cierto. Pero digamos, Alejandro, que a lo largo de la historia hay muchos ejemplos también, y que no siempre aconsejan eso que usted dice. Estaba anotando al azar, por ejemplo, que nuestro amigo Zeus, que es amigo de este programa, ha sido muchas veces reconocido como, lluvia dorada en un momento, como, bueno, cuando la raptó a Europa. Toro, claro. Toro, tantas cosas. Y hay un ejemplo canónico que es en la comedia Anfitrión de Plauto, un clásico, en que el tipo se disfraza del general Anfitrión para beneficiarse a la esposa del general. Y le pide a Hermes, al dios Mercurio, que se disfrace, que se convierta en Socias. Y ahí viene la palabra Socias, el esclavo de Anfitrión. Claro. Y lo hace todo y le va bien porque además es Zeus y a Zeus siempre le va bien. Esa no nos sirve porque es el rey de los dioses. Pero hay otro ejemplo muy bonito de un señor llamado Arthur Pendragon, o para los que leíamos traducciones al español, Uther Pendragon, que le pide a un mago que lo transforme en el marido de una tal Higierne, que así se traducía el nombre. Y el mago le dice: sí, pero el primer hijo que tengas será un hijo varón, lo llamarás Arturo y me lo darás para que yo lo críe. Y ahí nace la leyenda del rey Arturo por una sustitución. Nunca sabemos qué pasa después, o por qué Arturo no se transformó en Lanzarote, pero bueno. Y pensaba en alguien que se llama como otra persona este programa, Barton, el capitán Richard Barton, que era capaz de pasar por un habitante de cualquiera de las tribus del desierto, hablaba 12 acentos diferentes del árabe. ¿Sabe que Barton trabajaba en 14 libros al mismo tiempo? Sí, sí. Y trabajaba del siguiente modo: tenía un gran salón con 14 escritorios, con sus carpetas, su pluma preparada, e iba de escritorio en escritorio atendiendo cada uno de sus libros. Y después de su muerte, la última cuñada que tuvo hizo quemar buena parte de su obra. Es increíble, pero bueno. Estaba pensando después en otro ejemplo, que son los espías. Después de todo, no son otra cosa que personajes sustitutos que también intentan conquistar algo. Me dirá que los actores también. No, porque si le va mal como actor, a lo sumo tiene una mala crítica, como espía lo matan. Y creo que ahí hay algún secreto, porque en estas cosas creo que es donde nos va. Si no le va la vida a uno en eso, no tiene sentido. Pero no pasa solo con la personalidad, pasa con el arte. Walter Benjamin nos aclaró la reproducción. Y ahí viene esto, existen asesores de imagen, jefes de prensa, maquilladoras, que tratan de que uno sea un poco más otro, no necesariamente otro distinto,
Pero cuando uno ama, cuando uno trata de conquistar a una mujer, necesariamente es otro. Y como dice usted, nunca va menos, siempre es mejor y siempre es otro. El problema es que quizás ella jamás se entere del esfuerzo y del sacrificio que hace uno para transformarse en otra cosa. Porque ¿dónde se ha visto que una mujer que ha conseguido ser enamorada finalmente, en el momento culminante del cariño, se pregunte, ¿será él? Y será él, es la canción que va a ilustrar esta pequeña charla. Escucharemos la versión de esta linda milonga en la voz de Alberto Merlo.